esta mañana nos dé sabiduría para poder hablar lo que pasó en la cruz y lo que pasó en la tumba. Ayúdanos, Señor, a honrarte para tu gloria. Aquí estamos. Habla tú, Señor. Habla tú en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la palabra del Señor es algo demasiado sagrado, ¿verdad? Esto no es un juego. Hoy en día los púlpitos, muchos de ellos están contaminados con chercha, con relajo, con show, cosas que usted no se imagina. Esto pasa cuando la persona no estudia la palabra de Dios y no vive para el Señor y no se mete con Dios. Pero antes de yo entrar, tengo una pregunta. ¿Cree usted que Cristo resucitó? ¿Usted cree eso? Le voy a hablar un poquito del 50 después de Cristo al 115. Existió un señor llamado Ignacio. El grupo que después de los apóstoles está Juan, el que escribió Apocalipsis, que es el último apóstol. Después de él surgieron un grupo que eran discípulos tanto de él como de otros. A ese grupo le llamaban los padres, sí, de la iglesia, porque continuaron también en el primer siglo, en el segundo siglo, hablando en el primer siglo y parte del segundo, de lo que Cristo había hecho en la cruz. Ignacio fue un obispo de Antioquía, natural de Siria, voy a leer, discípulo de Juan el apóstol. Él fue lanzado a las bestias feroces en el Coliseo de Roma. Sus epístolas fueron escritas durante su viaje desde Antioquía hasta el martirio. En un tiempo cuando debe haber estado muy cuerdo, ya un anciano, pues estaba bien claro con lo que escribió. Dice de Cristo, él da testimonio de Cristo. Él dijo, fue crucificado, escuche bien, y murió ante la vista de los seres celestiales, terrenales y debajo de la tierra. Esto es extra bíblico, esto no está en la Biblia, esto está en su epístola, en un libros que él escribió en ese tiempo. Volvió a levantarse a los 3 días, el día de la preparación, hora tercera, recibió la sentencia de Pilato. Permitió el Padre que esto sucediera. A la hora sexta fue crucificado. A la hora novena entregó el Espíritu antes de la puesta del sol. Fue sepultado. Durante el sábado continuó bajo la tierra en la tumba en la que había puesto José de Arimatea. Fue crucificado en verdad, dice él, y no en apariencia, no en imaginación, no engañosamente. Murió de verdad y fue sepultado y se levantó de entre los muertos. Eso lo citó aquel que escribió el libro Evidencia que exige un veredicto por John McDowell. Y ese señor, John McDowell, era ateo, no creía en Dios. Y después se encontró con Dios. Y su vida, y comenzó a recopilar todo lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y fue un tremendo escritor. Ahora, pero antes de hablarte de la resurrección, te voy a hablar un poco de la crucifixión, para que usted pueda entender y caer, ¿verdad? El significado de la resurrección: murió, fue crucificado, murió y resucitó. En el tiempo de Jesús, sigo leyéndole, la crucifixión, le voy a hablar un poquito de lo que era la crucifixión, el significado.
Dice que en el tiempo de Jesús, la crucifixión era una muerte muy cruel y dolorosa. ¿Mm? Un castigo guardado para los peores criminales y terroristas. Las palabras que salían de la boca de los crucificados eran, por lo general, gritos de dolor y maldiciones. No era fácil. Muy diferente a Cristo, ¿verdad que sí? Que salía de sus labios amor y perdón. Entonces, no fue así con Jesús. Aún en medio de su gran dolor, de la humillación y de los importables abusos que sufrió, Él emitió palabras de amor y perdón. La crucifixión como método de ejecución fue introducida por los romanos, pero primero se puede remontar a los sirios y a los persas, que eran los que la utilizaban, y los romanos la acuñaron y la pusieron en práctica. Entre los romanos se empleaba como castigo para esclavos, rebeldes y criminales, incluyendo, dice aquí, a Jesús de Nazaret. Y fue quien crucificado por Poncio Pilato. Sin embargo, la mayoría de esas personas que usaban la cruz, diferentes tipos de cruces. Por eso que ustedes aquí hay unas que son así en forma de X, hay otras que son en forma travesar y hay otras que tienen como el palito como se ve aquí, esta cruz arriba. Entonces, sigo leyéndole. Que mire, al condenado lo obligaban y lo ponían muchas veces en esa cruz horizontal. Las mujeres en Jerusalén, escuchen este dato, que lo dije el sábado, el viernes, hablando de las 7 palabras. Las mujeres, dice MacArthur también, en Jerusalén, las mujeres de dinero preparaban una bebida que era como una manera, como anestesia. Y esas mujeres la ofrecían a los condenados para que sufrieran menos y no sintieran tanto el dolor. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, tengo sed? Eso fue lo que le dieron a tomar, para que sufriera menos. Pero Él no lo tomó. No estaba drogado cuando Él murió en la cruz del Calvario. Era muy común que al crucificado lo presentaban desnudo o semidesnudo. Sí. En la espalda le daban tantos lastigazos que usted no se imagina. Y donde ese lástigo estaba preparado con pedacitos de hierro y pedacitos de hueso que eran alimados, preparados como pedacitos de navaja. Cuando al crucificado, cuando el reo le daban, muchos de ellos morían en el palo amarrado. Muchos no llegaban a la cruz, porque era tanto la sangre que botaban. Entonces, mis hermanos, si ustedes piensan, todo aquel que se levantaba en contra del imperio romano era crucificado. Y muy pocas veces un romano fue crucificado, pero se dieron casos que sí. Ahora, le llamó mucho la atención que este Jesús, que no tenía culpa de nada, que no encontraban un motivo para crucificarlo, que no se levantó contra nadie, un Cristo de amor, un Cristo que quería cambiar el mundo a través de él, fuera crucificado también. Por eso que al final de la muerte el centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Ahora escuchen esto. La crucifixión también se puso en práctica después. Quien abolió la crucifixión fue el emperador Constantino I, que después se dice que él se hizo cristiano. Y él fue quien legalizó el cristianismo. Muy bien. Ahora, mis hermanos,
se dice que la crucifixión fue puesta en práctica con los japoneses en el siglo XVI, donde 26 cristianos fueron crucificados, y de ahí en adelante comenzó una gran persecución hacia los cristianos en Japón. Ahora, quiero que vaya conmigo a lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 28, 1 y 8. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, gloria a Dios, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Número 1, demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, la resurrección. Nadie murió y pudo levantarse solo, solo Cristo murió y él mismo se levantó. ¿Y cuál es el significado de la resurrección? Uno, demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús afirmaba que tenía autoridad para poner su vida y él mismo volverla a tomar. Eso hablamos el viernes, entre las 7 palabras. Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 10, del 17 en adelante, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No fue Satanás quien mató a Dios, a Cristo. No fue la muerte, no vino a él. Él entregó su vida. Nadie me la quita, dice, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo deposito mi vida, yo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre para demostrar la resurrección, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Cristo fue el mismo quien puso su propia vida en la cruz del Calvario y él mismo volvió a tomar su propia vida. Y lo vemos en la resurrección. A Cristo no hubo que orarle nadie para resucitarlo. A Lázaro sí, a la hija el hijo de la viuda sí. Cristo él mismo se levantó. Porque aún la muerte no tiene potestad sobre nuestro Señor. Y si la muerte no tiene potestad sobre él, mucho menos la muerte podrá sostenernos a nosotros todo el tiempo acostado. Un día, dice la palabra de Dios, nosotros vamos a levantarnos en gloria y estaremos con él porque creemos en la resurrección.
No estamos aquí sentados los cristianos para perder el tiempo. Sabemos a dónde va y a dónde estaremos en la mansión celestial. 2. La resurrección para verificar la verdad de las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseña y habla de la resurrección de Cristo. En el Antiguo Testamento podemos ver lo que dice el Salmo 6, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mi cuerpo no se va a contaminar, no se va a destruir en la tumba, ni va a permitir que yo vea, que mi alma vea el Seol. Estaré en ese lugar esperando el momento para yo levantarme, pero mi cuerpo no se decompuso, mi cuerpo se mantuvo intacto. Es más, cuando se levantó, su cuerpo no se levantó lleno de heridas por donde quiera y sangre, se levantó purificado, limpio, con la sangre como un cordero de Dios. Y si vemos el Salmo 110, que dice el versículo 1, Jehová digo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Esas son promesas, profecías que se cumplieron en la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera salido de la tumba, mis hermanos, escuchen, entonces estas peticiones bíblicas no serían verdad. Pero como Cristo se levantó con poder, sí creemos que Él murió en la cruz del Calvario, sí creemos que cargó nuestros pecados, sí creemos que Él entró a ese sepulcro, pero sí creemos que Él venció la muerte con poder. La resurrección no es un relajo, la resurrección es verdad. O resucita para vida eterna usted o resucita para condenación eterna. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 28, habla claro que hay dos resurrecciones, que los que creen en Cristo resucitarán primero. Hasta en eso tenemos privilegios. Y los que no creen en Cristo resucitarán no para vida eterna, sino que resucitarán para condenación eterna. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Y número 3, la resurrección nos asegura nuestra propia resurrección futura. Porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. La resurrección nos da a nosotros fortaleza de que no nos vamos a quedar ahí, un cuerpo destruido y ya pasó, no importa. No. Estamos seguros que un día el Señor, cuando escuchemos las trompetas, y dice que los muertos en Cristo se levantarán al sonido de la trompeta, y nosotros nos levantaremos con Él para estar con Él por toda la eternidad. Porque Jesús murió y resucitó, un día nosotros seremos resucitados para ser como Él. La Biblia es clara en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, del 13 al 18. Ahí habla de la resurrección de nosotros. Ahí Pablo está aconsejando al pueblo, tengan paciencia, tengan esperanza. Vamos un día a resucitar. Los muertos un día se van a levantar. Un día estaremos en gloria. Un día estaremos con el Señor. Vamos a morir, sí, vamos a morir. Pero estamos seguros que nuestra muerte no será la separación entre Dios y nuestra vida, sino que nuestra muerte será lo que nos va a unir a nosotros al Señor más. Amigo, ¿sabe dónde va a pasar la eternidad? ¿Sabe a dónde tú tienes tu alma confiada en quién? ¿Quién guiará tu alma? Piensa. La escritura es clara. La resurrección es el cimiento de nuestra creencia. Es el fundamento del cristianismo. Muchos grupos han desaparecido, pero la iglesia cristiana ha permanecido. Hemos permanecido en nuestra fe de que sí, y han tratado de borrar todo de la resurrección de Cristo. Han tratado de destruir todas las pruebas de la resurrección de Cristo. No importa, nosotros seguiremos creyendo que si Él vive, también nosotros viviremos.